Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues hoy nos encomendamos también a la intercesión de San Lorenzo, diácono y mártir, uno de los más conocidos de la antigüedad, ¿no? El famoso San Lorenzo, que murió en una parrilla, ¿no? Sufriendo el martirio en la época del Imperio Romano, en el siglo III. ¿No? Era el diácono que le ayudaba al Papa Sixto a administrar los bienes de la Iglesia, ¿no? O sea, los bienes económicos. Y bueno, fue mártir precisamente porque en aquella época de persecución de cristianos, no es que la Iglesia tuviera muchos bienes, pero los bienes los procuraba usar con inteligencia y sobre todo al servicio de los pobres. Y entonces cuando le piden a él, después de haber martirizado al Papa, de haber matado al Papa, le piden que entregue los bienes de la Iglesia, pues, que no había grandes bienes materiales. Él, dice la leyenda, enseñó a los pobres a los cuales ayudaba la Iglesia y decía, estos son los bienes de la Iglesia, es decir, el tesoro verdadero de la Iglesia son las personas y los consentidos de nuestro Señor son los pobres y los necesitados. Como ya te podrás imaginar, pues al emperador no le pareció buena su respuesta, tampoco le pareció simpática y pues lo mataron en una parrilla, quemado. Pero bueno, esto nos da pie y así nos ayudan a considerar las lecturas del día de hoy, a recordar la importancia de la caridad en la vida cristiana, ¿no? Concretamente de la ayuda material a quienes más lo necesitan. Nuestro Señor nos enseñó a tener especial delicadeza y cuidado por los más necesitados, las viudas, ¿no? De esa época los huérfanos, por ejemplo, también los extraños, ¿no? Los migrantes, es decir, los extranjeros. Bueno, y de esto se nos recuerda, por ejemplo, en la primera lectura, que es un pedacito de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en los cuales, pensando en regresar a Jerusalén, organiza, porque hacía falta, una colecta para los cristianos de Jerusalén que pues estaban muy, muy, muy necesitados. Y entonces va por Asia Menor, lo que ahora es Grecia, Turquía, etc. Además de evangelizando, pidiendo que la gente sea generosa, los cristianos, con los hermanos cristianos necesitados. Una colecta que habría de llevar a Jerusalén. Y entonces va de iglesia en iglesia, es decir, de conjunto de cristianos en conjunto de cristianos, a solicitar esa ayuda. Y a los corintios les dice, pues eso, que otros más pobres que ellos han sido muy generosos. Por ejemplo, los tesalonicenses. Pero bueno, lo que les dice concretamente en el párrafo que hoy leemos es animarlos diciendo que el Señor no se deja ganar en generosidad. Sería como el mensaje central. El que poco siembra, les dice, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Que cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Fíjate qué bonito. Y es que a veces, aquí hago un paréntesis rápido, nos sentimos buenos cristianos, o más o menos que ahí la llevamos, si somos fieles en la fe, si procuramos conocer la verdad, si somos ortodoxos en la moral,
y procuramos vivir de ese modo. Pero se nos olvida, y eso lo usamos a veces de pretexto, que necesitamos también ser especialmente, más que cualquier otra persona, por ser cristianos, por haber recibido tanto de Dios, ¿no? Colaborar gratuitamente con eso que nos ha dado Dios para aquellos hermanos nuestros que no han sido tan privilegiados como nosotros, que no han recibido tantas bendiciones materiales. Y esto nos sirve para aprender de Dios e imitar a Dios, que da con alegría. Dios ama, bendice al que da con alegría. Y por eso es un buen día para que nos examinemos. ¿Qué tan generoso soy con mis limosnas, con mis donativos, ¿no? Dios no pide que demos todos igual, sino que de nuestra capacidad, cada quien con lo que pueda tener, demos de tal manera que cueste un poquito, ¿no? Y que además lo demos con alegría, no de tal modo que no demos lo que sobra, sino lo que realmente pues eso nos cueste un poquito. San Pablo continúa: poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, para que no les falte nada, ¿no? Diciendo, oye, a ver, no porque de este vas a quedar sin nada, Dios te va a socorrer. Volvemos a lo mismo, Dios no se deja ganar en generosidad. Por eso participen generosamente en toda obra buena, especialmente en esta. Y luego habla de algo que conecta con el Evangelio. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y la da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Y a continuación decíamos en el Evangelio, Jesús nos anima a considerar como esas dos facetas de San Lorenzo, vamos a decirlo así, ya que es su fiesta. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Obviamente, Jesús, tú estás hablando en primer lugar de ti, de tu ofrecimiento al Padre mediante la muerte en la cruz, mediante la pasión. Y de allí, de esa semilla que fue enterrada después y que al tercer día resucitó, nos vino una gran abundancia de gracia, ¿no? El perdón de los pecados, el acceso al cielo. Y tú, Señor, nos invitas a todos los cristianos a estar dispuestos a morir físicamente, pero también a entregarnos, ¿no? Generosamente, como lo hizo primero San Lorenzo a través de su servicio generoso a los pobres, pero también después ofreciendo su vida misma por ellos mismos, ¿no? Así dando testimonio de que vale la pena ser cristiano, aunque aquello nos acarree la vida material, sabiéndose semilla para la iglesia, ¿no? De Tertuliano es también esa frase que es muy conocida y que nos ayuda mucho a comprender el martirio, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ahí donde hay mártires, la vida de la iglesia germina y crece con abundancia. Pues vamos a pedirle a San Lorenzo el día de hoy, el que entregó su vida al servicio de los pobres, que nos enseñó que los necesitados, los pobres, los ancianos, aquellos que para el mundo materialista, para el mundo hedonista no valen, son precisamente los que valen más para Dios y que deberían de valer también más para la iglesia y para cada uno de nosotros. Que veamos en cada pobre al que vayamos a ayudar, en cada donativo que vayamos a dar, al mismo Cristo a quien servimos, sabiendo que Él también nos va a bendecir si hacemos aquel servicio de manera generosa. Que la Virgen María, Reina de los Mártires, también nos acompañe en poner por obra este propósito de ser generosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, San Lorenzo, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.